Entonces este sería para memorizar. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Esta es para el próximo lunes? Sí. Bueno. El próximo lunes. Y de una vez te dicen Los libros el que se orden han de los aprendido. Dice. O sea que el versículo va a ser memorizado. Sí, la idea es memorizar ese versículo. Y dice, ¿qué dice Manelisa? Okay. ¿Que lo tiene? Sí. A ver qué dice. Esta lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De verdad, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ese sería de memorizar. Entonces de ahí vamos a ver algunos pasos, cómo conocer la Biblia, ¿no? Y una de las razones, de los pasos importantes para conocer la Biblia es escuchar la Biblia. Dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que es importante oír, ¿no? La hermana Meralda se desconectó un rato. Sí, ya Se voy a memorizó. repetir. Ya se memorizó el versículo. Segunda de Timoteo 2:15, tienes que memorizártelo. Segunda de Timoteo 2:15, sin buscarla en Google, de memoria. Ay, cállate que tengo tanto porque me estoy aprendiendo también lo de la licencia, amor, le digo al paso que me Entonces decíamos, el primer paso para conocer la Biblia es escuchar, ¿no? Porque dice Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. La otra cosa importante para conocer la Biblia es pues, leer la Biblia, ¿verdad? Dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. O sea que ya con leer la Biblia uno lleva una bienaventuranza, ¿verdad? El que lee dice, y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, escuchar la Biblia, leer la Biblia, ¿verdad? Es bueno. El tercero sería estudiar la Biblia, ¿verdad? Que ya eso es como ir, ¿verdad?, avanzando, ¿no? Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que es importante que en términos personales nosotros tengamos una postura de lo que la Biblia dice. Pues no nos vamos a creer todo tampoco, no. Viene alguien y nos dice algo, ok, viene otra persona y dice, ok, viene otro, y entonces vamos a terminar locos. Pero nosotros tenemos que tener una postura y por eso es importante estudiar la Biblia, ¿no? Porque escuchar es una cosa
que es buena. Leer, pues es importante, pero aparte de leer hay que estudiar, ¿no? La otra, que como quedó un versículo para memorizar la Biblia, también es importante. Dice el Salmo 119, del 9 al 11, dice: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tu palabra. Él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es importante escuchar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia y meditar en la Biblia. Dice el Salmo 1, 2 y 3, sino que en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces es importante escuchar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia y meditar en la Biblia. Todo en la Biblia. Ponga el examen de la licencia ahí en la Biblia para que se le quede ahí. Una pregunta, ¿me podría repetir los libros los versículos que leyó? En el segundo dice memorizar la Biblia y meditar en la Biblia. Memorizar la Biblia, Salmo 119, versículo 9 al 11. Ajá. Y meditar en la Biblia. Salmo 1, versículo 2 y 3. Ya. Aunque en realidad ese salmo es corto, incluso del 1 comienza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, y el 2 comienza, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Bien, vamos a ver algunas razones por las que es importante, vamos a decir, aprender la Biblia. Por ejemplo, segunda de Timoteo 2:15, entre todas las cosas dice, para ser, bueno, eso es lo que dice aquí, ¿no? Para ser aprobado por Dios, ¿verdad? Porque pues la Biblia es el manual, lo que nos dirige a nosotros, y si vamos a aprender cómo comportarnos es por medio de la Biblia, ¿no? Entonces necesitamos aprender la Biblia para ser aprobados por Dios. Dice Primera de Pedro 2:2, para crecer en la salvación. O sea que a medida nosotros escuchamos, leemos, estudiamos, memorizamos, meditamos en la palabra, vamos aprendiendo más, ¿no? Dice el Salmo 119:11, y eso ya lo leíamos, para no pecar contra Dios, porque pues la Biblia nos enseña, ¿no? Salmo 119:11. Y el Salmo 119:11. Y el Salmo 119:38 dice, produce reverencia para con Dios. O sea que nos enseña a ser reverentes, ¿verdad? Para con Dios. Y el Salmo 119:5, usted sabe que el Salmo 119 es el más largo, ¿no? Ese salmo es largo, tiene mucho.
El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios es esa lámpara, esa luz que nos ilumina. Bien, vamos a ver, pero ahora de una forma más extensa, cómo aprender la Biblia. Y decíamos que la primera era escucharla, ¿no? Y Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, oír la palabra de Dios pero es importante también guardarla, ¿no? Por eso es, por ejemplo, vamos a ver qué dice Nehemías. Nehemías 8, 7 y 8. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serabi, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maisías, Kelita, Azarías, Josabed, Jonán y Pelai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que es importante entender. Ahora, para entender, uno necesita tomar tiempo. Fíjese que esto que se está haciendo ahorita es tan importante, pero a veces se vuelve como aburridor, ¿no? No es lo mismo. Es mejor oír una prédica donde el predicador grita y salta, pero ese mensaje a usted se le va a olvidar. En 2 o 3 semanas. Es más, a veces uno termina el culto y le pregunta afuera, al salir de la puerta, ¿en qué predicó? Ya no se acuerda. Tiene que pensar, ¿en qué predicó? A menos que le haya pegado, a menos que como el mensaje de ayer, ¿verdad? Que muchos no lo olvidaron porque fue el arbolito de Navidad, pero... El arbolito, le digo al hermano Roger, ay hermano, qué buena estuvo la prédica, le digo, el arbolito de Navidad. Sí, pero por lo contrario, entonces es importante el estudio de la palabra, nomás que el estudio pues lleva, y por eso dice escuchar, leer. Ya leíamos de Apocalipsis 1:3, ¿no? No, Nehemías. Sí, Nehemías, sí, pero lea, entonces la segunda, lo que mencionaba, lea, bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de la profecía, guardar las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo que, por ejemplo, hoy en día hay mucha teoría, mucha filosofía, mucho de esto, entonces es importante que nosotros, Dios le bendiga. Buenos días.
que nosotros tengamos el conocimiento, por así decir, de la palabra de Dios. Es muy importante, pero todo esto pues va a demandar tiempo, ¿no? Dice Primera de Timoteo 4:13. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea que es necesario que nosotros, porque nosotros vamos a ir, la iglesia es un cuerpo que prácticamente se rige, se dirige por la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos un cuerpo, un organismo, que somos dirigidos, que vamos a decir que la constitución de la iglesia es la Biblia, ¿verdad? Esa es la constitución, es lo que nos dirige a nosotros. Entonces, toda idea, todo pensamiento, todo lo que nosotros podamos pensar, tenemos que llevarlo a ver si concuerda o no concuerda con la Biblia. Entonces, pues, si ese es nuestro libro, pues por ley, por naturaleza, ¿no? Necesitamos nosotros conocer ese libro, y más aquellos, por así decirlo, que, ¿cómo se llama? Que predicamos, ¿no? O que enseñamos. Por eso es que el predicador tiene una responsabilidad de leer, de estudiar, de informarse. Si uno va a predicar 30 minutos, tiene que estudiar por lo menos unas 2 horas, o a menos que sea algo que ya. Por eso, en cierta ocasión, un hermano, yo venía hablando con él, ¿no? Conversando, y pastor con mucha experiencia, y le digo: hermano, a usted no se le dificulta cuando de pronto le dicen predique, así, de repente. Me dice: pues la verdad no, porque yo hace mucho tiempo dejé de estudiar para predicar y comencé a estudiar para aprender. Entonces, al momento yo no le puse mucha atención, pero cuando uno piensa eso es una gran realidad, porque cuando nosotros leemos la Biblia para aprender, lo que aprendemos, el dicho que dice, no, lo que bien se aprende no se olvida, ¿verdad? No se olvida. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia para aprender, eso se va quedando con nosotros, ¿verdad? Pero lo que es el estudio, la dedicación, pues demanda tiempo, esfuerzo. Y un día vino alguien estaba predicando y dijo, él contó una anécdota de esas que se convierten en chistes, ¿no? En las prédicas. Y él dijo que un amigo le llama a otro amigo y le dice: tengo problemas porque en la noche no puedo dormir. Y le dice: oh, eso es sencillo, ponte a leer la Biblia y te va a dar sueño, ¿verdad? Porque es lo que sucede, ¿no? Nos ponemos a leer la Biblia, nos da sueño, nos da esto, nos da lo otro. Pero realmente hoy en día nosotros tenemos tantas ventajas que no habían. Hace muy pocos años no había todo lo que había, lo que hay ahora. Tantos diccionarios, tantas enciclopedias, diccionarios ilustrados, todo. Y encima de todo tenemos el mejor amigo de nuestra hermana Esmeralda, Google, ¿verdad? Él ayuda, ¿no? Sí, en realidad ahora usted le pregunta todo y le da todo. No, es verdad. Y así yo fue como yo anoté los versículos también, y me estaba en el trabajo y me los aprendía, pues. Sí, entonces, pero todas son herramientas que aunque se tienen, no se usan. Aunque se tienen, no se usan. Pero es necesario la escritura, ¿no? Dice Hechos 17:11:
Cuando el apóstol Pablo partió de Tesalónica, llegó a Berea y compartió el evangelio con los judíos incrédulos, con los judíos incrédulos. Lo que encontró fue que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, según Hechos 17:11, ¿qué dos rasgos demostraron los obreros mientras recibían la palabra de Dios? ¿Verdad? Con ansias, examinando las escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. O sea que esta gente, y los llama incrédulos, los judíos incrédulos, pero conocían las escrituras. Entonces cuando Pablo les está hablando, ellos están comparando, y vamos a ser honestos, nuestra cultura como hispanos o como latinos, a nosotros no nos gusta leer. Bueno, no sé, a lo mejor ya lo metía usted en el paquete, a usted sí le gusta leer, y a mí no me gusta leer tal vez. Yo digo que ya a nosotros no nos gusta leer, como cuando un hispano llega tarde, dice que así somos los latinos, no, así somos los hispanos, llegamos tarde, pero no todos llegamos tarde, no, algunos llegamos temprano, llegamos a tiempo. Entonces, pero no es una cultura que a nosotros se nos inculcó. Por lo menos, imagínense, mi abuelo, él decía que para qué iba a ir uno a la escuela. ¿Para qué? Eso no sirve, eso no da nada, eso no. Entonces, claro, él nunca fue a la escuela. Él decía, ¿para qué? ¿Para qué ustedes van a ir a la escuela? Mucho menos nos iban a inculcar a que leyéramos, ¿no? Eso, menos para ellos nunca fue, para él eso no fue importante. Dice Proverbios 2:4. Dice que nosotros debemos buscar la sabiduría. Vamos a leerlo bien. Salmo, Proverbios. Si como a la plata la buscaras, si la escudriñares como a tesoro. Proverbios 3:4. 2:4. Ahora, pero por eso es que es importante, cuando nosotros leemos la Biblia, también esto, pues, de pronto lo vemos más adelante, pero es importante. Por ejemplo, dice el 4, ¿no? Dice Proverbio 2:4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Entonces, pero si solo leemos ese versículo queda así como, ¿verdad? Pero si leemos, nos vamos al 2:1, por ejemplo, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu rostro a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces extenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría, de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ya ve que cuando uno lee un solo versículo, a veces no puede quedar medio confuso, ¿no? Pero si uno se toma el tiempo para leer por lo menos unos cuantos versículos anteriores y unos cuantos versículos después, ahora quedamos claros que está hablando de la inteligencia, ¿no? De la sabiduría. Por ejemplo, hay el capítulo 8 de Proverbios. El capítulo 8 de Proverbios está hablando de la sabiduría. Si usted lo lee, habla de la sabiduría. Pero hay muchos versículos y en ocasiones
vamos a decir, como se predica o se lee solo un par de versículos, se puede confundir y decir, pensar que está hablando de otra cosa, pero ahí dice la sabiduría, dice, con él yo estaba cuando creaba todas las cosas, ¿no? Hablando con la sabiduría que tiene Dios, ¿verdad? Entonces es importante cuando nosotros leemos la Biblia, pues eso, ¿no? Leer más de los versículos anteriores, los versículos que siguen para tener una mejor visión de lo que estamos leyendo. Ahora, cuando hablamos de memorizar, hablábamos del Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y con guardar su palabra. Y después dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios le ordenó a Israel. Dios le ordenó a Israel a recordar su palabra. Por lo menos Deuteronomio 11:18 dice, y grábalas, que las grabaran, dice, en sus corazones y en sus mentes. Pero es que el trabajo de los judíos, Dios les había dicho, y estas cosas se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a todos tus descendientes, dice, en la mañana, en la tarde, al levantarte, al acostarte, todo